Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar con nuestro colaborador, con el economista, el secretario general del Consejo General de Economistas y decano, además del Colegio de Economistas de Valladolid, Juan Carlos Margarida. Muy buenas tardes. Hola Cristina, un placer estar con vosotros. Pues nosotros también, de saludarte, Juan Carlos, de que nos hables de la reactivación de la economía, de esa necesidad que tenemos todos los castellanos y leoneses, de que nuestra economía se reactive. Y ayer, desde el Colegio de Economistas, presentabais el Observatorio Agroalimentario, dando a conocer la importancia que tiene el sector primario y el mundo rural para conseguir esa activación. Sí, fíjate Cristina que llevamos haciéndolo el Observatorio Agroalimentario ya creo que es el 5.º año. Y entonces los datos que nos proporciona el sector agroalimentario de Castilla y León son siempre muy importantes porque es un sector primario que digamos sustenta muchas de las realidades económicas de nuestra región. Pero es que el impacto de la COVID nos ha garantizado y nos ha hecho además reflexionar sobre la importancia que tiene este sector y todo lo que ha sido determinante a la hora de haber separado toda la actividad económica y solamente ha habido dos grandes sectores que han estado funcionando, el sector sanitario y el sector de la alimentación. Y el sector de la alimentación íntimamente relacionado evidentemente con la agricultura y también con la ganadería. Hemos vuelto a constatar que el sector primario es de suma importancia, que tenemos que tenerle muy en cuenta y que puede ser una de las bazas importantísimas para Castilla y León para esta reactivación que vamos a tener, pero sobre todo para la potenciación de nuestras exportaciones y de nuestra actividad industrial agroalimentaria en los próximos años, porque muchas veces el mundo rural se nos distorsiona. Creemos que es mucho mejor estar en la ciudad que en el pueblo, si se me permite la expresión. Sí, claro. Pero está claro, Cristina, que la vida en el mundo rural ha garantizado que, por ejemplo, el impacto de la COVID sea mínima. Luego ya tenemos un valor añadido muy importante y ha garantizado la subsistencia de toda aquella sociedad que estaba confinada en sus casas. Por tanto, yo creo que hemos vuelto la vista a un sector primario sumamente importante para nuestra economía. Una región determinante. Vosotros habláis en ese informe de esa reactivación post-COVID y habláis de la importancia de mimar esa materia prima, de poderlo exportar, que hay que cuidarlo porque el primer trimestre de este año, hasta que llegó el COVID, fue más que positivo en ese sentido y que se puede volver a reactivar. Así lo entendéis y además las sinergias que pueden tener directamente con otros sectores, ¿no? El cultural, el turístico, el... Mira, evidentemente, Cristina, en estos momentos toda la sociedad en el aspecto económico, social, los gobiernos, estamos mirando y toda la sociedad civil, estamos mirando de alguna forma cómo reactivar algo que ha sido parado, ¿no? Más que reconstruir es la reactivación. Aquí no estamos reconstruyendo nada, ya estaba construido. Lo que estamos haciendo es que ha habido un parón como nunca había ocurrido, porque en la crisis del año 2007-2008 lo que había hecho ha sido disminuir la actividad económica, ¿de acuerdo? Pero aquí es que se ha parado completamente. Entonces lo que estamos haciendo es reactivar esta economía. Entonces tanto la sociedad civil como el sistema estatal y la Unión Europea están diciendo que tenemos que dar unos pasos de reactivación, de poner en marcha todo esto, sin olvidarnos de una cosa muy importante. El motor de todo es el consumidor, el ciudadano. Por mucho dinero que inyectemos o por muchas acciones que queramos hacer, si el ciudadano no se considera o no se encuentra con certidumbre, con confianza y creyendo en todo lo que se está haciendo, pues no empieza a consumir. Eso es fundamental y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, el sector agroalimentario necesita una reactivación, porque aunque no se ha parado en su totalidad, porque ha sido uno de los motores importantísimos en esta pandemia de la COVID, pero sí que necesita de alguna forma reactivarse, reacondicionando para todo lo que va a empezar a venir hasta ahora. ¿Por qué? Porque la sociedad, en estos momentos, el ciudadano ha valorado o ha valorizado que el sector primario hay que potenciarle, cuidarle y mimarle, porque gracias a él se ha subsistido y seguimos subsistiendo. Y necesitamos de alguna forma unas medidas de reactivación, por ejemplo, en agricultura y ganadería, el relevo generacional tan importante. ¿Cuántos hijos de agricultores han estudiado carreras en las universidades y abandonan el campo?
o cuántas empresas, agricultores han tenido que alquilar a otras personas sus tierras. Y entonces está un poco desvirtuando lo que es el concepto, lo que es la empresa familiar, si se me permite la expresión también, de lo que es la agricultura y lo que es la ganadería. El relevo generacional. Y después el gran problema que tenemos es que tenemos una agricultura, una actividad agraria que no es rentable. El productor recibe muy poco dinero, después pasa a una industria transformadora y finalmente a un distribuidor hasta llegar a los grandes supermercados o al HoReCa, a lo que es los hoteles, la restauración, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que el que produce necesita tener valorizado, darle valor a lo que está haciendo. Y eso es sumamente importante, que no ha sido hasta estos momentos valorado. Fíjate que justo antes del estado de alarma, los agricultores y los ganaderos estaban en huelga, claro, estaban en manifestaciones porque los tractores estaban, Juan Carlos, en todas las ciudades de España, reivindicando lo que entendían justo, precisamente. Evidentemente. Claro, y son ellos los que realmente han mantenido todo el sistema alimentario en la pandemia. Por tanto, esto es un poco lo de los sanitarios, ¿no? Si lo vemos así, el sistema sanitario que estaba en déficit claramente y se ha puesto sobre la mesa, lo hemos evidenciado, se ha evidenciado ante esta situación, y de la misma manera también en el sector agrícola y ganadero, ¿no? Esta pandemia ha venido a poner los puntos sobre las íes, sobre lo que realmente es esencial, básico y hay que cuidar y mimar. Juan Carlos. Y fíjate, un día antes estaban manifestándose, quejándose de eso, las condiciones que tienen, o que tenían, mejor dicho, y tienen, y justo cuando llega la pandemia son los primeros que dan el primer paso, sin ningún problema. Ellos son los que determinan y los que siguen produciendo y los que siguen promocionando sus productos para que toda una sociedad se mantenga confinada en sus casas. Por tanto, tienen un valor extraordinario, como carácter también y como forma de ser el agricultor. No les importa, evidentemente, quejarse el día anterior, pero al día siguiente poner toda la carne en el asador para solventar toda esta pandemia y toda esta producción, o todo este sistema. Lo mismo pasa en los sanitarios. Los sanitarios realmente han dado un do de pecho completo. Yo tengo en mi familia gente de la sanidad y no han dudado nunca en si había que ir, no había que ir, si había que estar, si había que echar 12 horas. O sea, tenemos unos castellano-leoneses y españoles, y yo creo que en todo el mundo, personas con una entereza y unos valores enormes que dan todo de sí mismo en los momentos más crudos. Pero ahora sí que tenemos que darles en respuesta lo justo y lo que se merecen. Eso sin duda. Totalmente de acuerdo, Cristina. Mirad, el sector primario necesita que se le valore. Necesita de alguna forma que el productor se le pague lo que cuesta el producto y que gane lo suficiente para poder tener una calidad de vida digna. Y no solamente eso, sino que las nuevas generaciones sepan y vean que es un cierto negocio el quedarse arando la tierra o cultivando una serie de productos que después van a ser vendidos. Por tanto, necesitamos apoyarles, pero no solamente por ellos, y también de forma egoísta. Es que es el sector que puede alimentar ante situaciones como la pandemia que hemos vivido a toda una ciudadanía y a toda una población. Clarísimo, Juan Carlos. Oye, para terminar, esos presupuestos del 2020, ese dinero, no sé si ya está aquí o está llegando de Europa. Sí. No, realmente el dinero de Europa está aprobado, pero no llegará seguramente hasta principios de año. Entonces tenemos que irnos bandeando de alguna forma con todo lo que tenemos y con los préstamos que podamos pedir. El problema que se nos viene ahora es que los presupuestos que teníamos realizados hasta este momento, tanto del Estado, los que se iban a aprobar para el año 2020, como de la comunidad autónoma, pues son papel mojado, porque esos presupuestos estaban atendiendo a unas transferencias, por ejemplo, de Castilla y León, a unas transferencias de ingresos que nos iban a hacer del Estado, atendiendo a unos ingresos sobre unos impuestos de renta, sociedades, etcétera, ¿no? Evidentemente eso ha caído en papel mojado, porque ahora los gastos se han multiplicado por 200.000. Entonces tenemos que intentar solventar todo el impacto que nos ha traído la pandemia en ayudas a empresarios, en ayudas a trabajadores, en ayudas a la sanidad, a la educación, a estabilizar todo el sistema de parón que hemos tenido. Y por tanto, lo que antes había un techo de gasto, que tenemos unas limitaciones de no podemos gastar adheriendo al déficit, pues
ahora más que techo de gastos a cielo descubierto, porque tenemos tantísimos gastos que tenemos que solventar, que es que realmente, pues primero hay que mantener todo lo que hay y por tanto hay que gastar todo lo que se tiene que gastar, eso está claro. Ay, qué bueno, qué bueno tenerte y escucharte. Juan Carlos Margarida, muchísimas gracias por tus sabias informaciones sobre economía, sobre ese sector primario que tanto nos preocupa y nos ocupa.